Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. Es en ese teléfono donde usted puede contactar a uno de los directivos de ese patronato y usted ofrecerle su caridad, su apoyo para cubrir la demanda de servicios de enfermos de cáncer, personas de escasos recursos, para hacerle frente a esos costos tan altos que genera atender esa enfermedad. Ponga su caridad en esas manos, que son manos no pecaminosas. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión de quien pueda poner su caridad en las manos salesianas que cuidan de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa. Hay algunas noticias, esas noticias internacionales es de obligación citarlas, porque estamos viendo un comportamiento propio de la Segunda Guerra Mundial en Ucrania. Y la verdad que el cinismo mostrado por el señor
Vladimir Putin de Rusia, que ha convertido a Rusia en un verdadero estado paria. Porque hay rusos que le avergüenza decir que son rusos. Dios mío, artistas, científicos, atletas, músicos, literatos, académicos, etc. Gente que se avergüenzan de decir que son rusos, porque Rusia siempre ha sido un país autoritario, donde la democracia nunca ha sido vivero, no ha tenido al máximo, donde un país que ha sido siempre esperando como a ese domador que discipline la vida rusa, porque es un país que no ha vivido ninguna época de la historia, ha tenido un espacio breve de democracia, no lo ha tenido. Entonces es un país que ha vivido como lejos de Europa. Y los mismos europeos lo ven como desde lejos a Rusia. Pero desde los tiempos de los zares y todo eso. Y el zar, yo recuerdo haber leído que el zar Pedro el Grande, señores, Pedro el Grande era un hombre tan especial que se fue a estudiar cosas prácticas a Europa. Salió de San Petersburgo, creo que era la ciudad en esa época que él vivía ahí, no sé, en San Petersburgo o en propio Moscú. Y tuvo un tiempo en Europa aprendiendo el oficio de relojero. Yo creo que fue en Suiza, una cosa. O sea, salían a aprender oficios a Europa, porque ese es un país que ha vivido siempre como allá atrás. Entonces, Rusia lamentablemente no ha podido integrarse a Occidente, siendo una parte europea de esa Rusia de San Petersburgo, Moscú, etc. Entonces, es una pena ver ese país manejado por un psicópata, sicario y genocida y criminal, como el señor Putin, que tiene defensores, repito, en el mundo. Yo vi este papelón de 3 países de América Latina, México, con este hombre tan díscolo, el presidente de México, el de Argentina, ese es peor todavía, y Bolsonaro todavía mucho peor que ese Fernández de Argentina. 3 verdaderos díscolos. No critican la invasión, una invasión que ni China la aprueba, ni India la repudian, porque saben que eso es una cosa ilegal, un acto ilegal. Y bueno, eso lo vimos en América Latina, apoyando al señor Putin. Entonces, estamos viendo unos métodos de bombardear a Ucrania, típico de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ese cóctel nazismo-estalinismo que es el señor Putin, vaciado en Ucrania con estos bombardeos indiscriminados, asesinatos en masa. Es decir, es un comportamiento típico de nazis y de estalinistas. Fosas comunes. Desde que esa invasión se dio, yo recuerdo que hablé de la matanza de Katyn. Óigase bien, aquel acto salvaje del señor Stalin, que ordenó matar más de 20.000 oficiales polacos y aprovechar el momento de la invasión nazis a Polonia para achacarle la muerte a los nazis. Y se quedó que fueron los nazis. Hasta después de un cierto tiempo de pasar la Segunda Guerra Mundial, entonces se determinó que esa matanza fue porque las armas y las balas que se encontraron en los cuerpos eran rusas, que fueron oficiales rusos, los invasores que mataron a esos soldados polacos. Una cosa criminosa, salvaje. Entonces ese es el comportamiento que estamos viendo en Ucrania, pero yo creo que Ucrania va a resistir todos esos bombardeos, porque eso es una muestra de desesperación y de cobardía del señor Putin. Porque ¿por qué no bombardea el ejército ucraniano?
que le está peleando su guerra ahí y empujándolo de todas las ciudades que ellos dicen que tienen bajo su, diríamos, bajo delegación a separatistas rusos. ¿Por qué ustedes no bombardean eso al ejército ucraniano que lo está empujando a tiros? Cobardemente están huyendo y dejándole un material de guerra a Ucrania que estiman las agencias de inteligencia que hay más de 400 tanques de guerra que han abandonado los soldados rusos y que lo tiene Ucrania. Le han ¿cómo diríamos? Son los mayores suplidores de armas de Ucrania son los rusos. Una vergüenza. Entonces vienen ahora con estas excusas de que ese acto de terrorista en el puente, no, hace rato que ya yo hubiera derrotado el puente, lo hubiera yo tumbado a bombazo. Porque ¿qué más bomba puede recibir el pueblo de Ucrania, de este criminal? Bombardeando áreas civiles, porque si fueran objetivos militares, que usted bombardee, bueno, eso es la guerra. Pero es tirando unos misiles locos encima de la población civil y eso es una masacre de gente, es una cosa increíble. Y eso lo apoyan. Putinistas apoyan eso. Pero yo no entiendo, porque ese era un estilo propio de los nazis. Es decir, como Hitler no podía invadir a Inglaterra, la bombardeó en forma inmisericordia, bueno, y eso eran matanzas. Bombas incendiarias encima de Londres. Porque ya sabía que no podía invadir. Entonces se vengaba tirándole bomba a Londres. Muy bien. Después, ¿qué pasó con Londres? Diezmó de bomba a esa Alemania. Principalmente la ciudad de Dresde fue borrada. Y Berlín fue prácticamente borrado a bombazo limpio. Porque los pueblos, luego la historia, como dicen, a la callada se venga. Pero todos esos bombardeos que está haciendo el señor Putin a Zaporilla y qué sé yo, que esas ciudades, que incluso la amenaza del nuclear es preparando el ataque a la planta, porque él desesperado va a atacar esa planta, la planta atómica, él la va a atacar para achacársela a Ucrania. Que Ucrania está perdiendo la guerra y como sálvese quien pueda para que Europa se tenga que meter en la conflagración y reventaron esa planta. No, esa es la respuesta atómica de Putin, es reventar esa planta porque él está derrotado. Todos esos bombardeos y esas acciones desesperadas, porque repito, vaya y pelee su guerra como hicieron los americanos. Estados Unidos no salió huyendo de Vietnam, fue y peleó su guerra y perdió 50,000 hombres, le mataron a los Estados Unidos. Y la peleó en Afganistán, y la peleó en Irak, en Fallujah, casa por casa los americanos fueron y pelearon su guerra y en ningún momento dijeron que iban a bombardear con armas atómicas a los países que le vencieron, ni siquiera a Corea del Norte y a China, que el propio general MacArthur planteó la necesidad, bueno, vamos a tirar una bomba tipo Hiroshima. Y el presidente Truman, no, eso no va. Y incluso lo quitó del cargo al general MacArthur. Hay que ver aquello. Es decir, Estados Unidos actuó relativamente como una potencia, pero al mismo tiempo con la decencia en la guerra, porque hay que ser por lo menos prudente. ¿Qué pasó, por ejemplo, me van a decir, Fermín, acuérdate que los americanos bombardearon a Vietnam del Norte, a Hanoi y el puerto de Haiphong, me acuerdo yo, ese muelle grande de Vietnam, que es el muelle donde se recibían los abastecimientos de armas que venían ¿de dónde? De Rusia y de China, pero ahí estaba bien. Ahí a Vietnam se le podía suplir de armas soviéticas y armas chinas porque era luchando contra el imperio americano. Muy bien. Ahora los americanos le mandan unas armas a Ucrania y eso está muy mal. Porque todo es el cristal y la historia. Como yo he dicho, es que la historia, la callada se venga. Ese caso de Richard Nixon, yo recuerdo, cuando mandó a bombardear el muelle de Haiphong de Hanoi, Vietnam del Norte, fue para obligar a Vietnam ¿a qué? A negociar
porque Estados Unidos sabía que no iba a poder ganar esa guerra y querían mandar una negociación, y para mandar una negociación había que tratar de aplastar a Vietnam del Norte, y comenzaron unos bombardeos enormes en esos muelles de Vietnam del Norte. Pero Vietnam del Norte, es verdad, fueron a las negociaciones, pero nunca se dieron su territorio, ni se dieron en la victoria, en ganar el espacio que ellos andaban buscando. Es decir, Putin está derrotado y Rusia está humillada. Hoy Rusia es un estado paria, porque su ejército ha fracasado. Un ejército que debió pelear, no debió ni siquiera pelear esa guerra, porque solo con mostrar aquellas armas y aquel poderío ya se entendía que eso se iba a ir todo a pique. Y que Estados Unidos, que tenía un mojigato de Obama, un Trump amistoso y díscolo, y un Bush, que incluso George Bush le agradecía a Putin la ayuda que Putin le dio, luchando contra el terrorismo islámico. Putin luchaba también contra el islamismo. Y en ese momento se descuidaron de Putin. Putin se hizo fuerte. Occidente estaba en sus guerras antiterroristas. Putin invadiendo a Georgia en tiempo de George Bush. Pero George Bush no se podía meter con Putin porque Putin le ayudó en la guerra, en la lucha antiterrorista. Putin, al ver que la OTAN pierde o sale de Afganistán, piensa que ya la OTAN está derrotada y que está dividida, que Trump la dejó herida, que en Estados Unidos, además de Obama, vino Trump y después de Trump viene Biden, que era el segundo de Obama, va a seguir igual que Obama. Entonces, Europa está dividida, es una mera burocracia dependiente de toda la energía de Rusia. Putin nunca pensó que la invasión a Ucrania era un peligro para su estabilidad, porque él desoyó a Occidente y desoyó y lo desafió peor todavía. Entonces, cuando usted desoye a un fuerte y lo desafía, usted tiene que asumir el reto. Entonces, Estados Unidos le demostró a Rusia y a Putin que Estados Unidos es la hiperpotencia y que sus armas están por encima de todo ello. Las armas convencionales, pero las armas también estratégicas, atómicas, a Estados Unidos le sobran. Con una armada y con un 500, qué sé yo, cuánta base, Estados Unidos es una cosa de loco. En resumen, lo que hemos visto hoy por esos bombardeos en forma indiscriminada son típicos del nazismo, pero él es muy cínico. Ahora él le llamó nazis a los ucranianos que no le han tirado una bomba a Rusia todavía. Pero esto debieran explosionar a Crimea. Y yo creo que Ucrania le va a bombardear a Crimea. O le va a seguir tirando al puente. Ya la guerra está abierta. Como quiera, la guerra está abierta. El señor Putin está desesperado porque ya no es la misma Rusia que él tenía enneblinada y muda o embosada. Ya hay una Rusia que está consciente de qué es lo que está pasando en Ucrania, que le están dejando los cadáveres de sus soldados rusos abandonados, pudriéndose en los caminos. Y usted sabe lo duro que usted ver una imagen de esa, usted con su hijo luchando en una tierra por allí, lejana de sus localidades también que son siberianas, y esas localidades bien atrás de Rusia, ¿cómo se llama eso? La zona más asiática. Es decir, es una situación realmente crítica para Rusia, crítica para Ucrania, no hay duda, pero Ucrania va a seguir peleando su guerra. Y ese ejército está decidido a terminar de vencer a Putin, y Putin tendrá que bombardear con todo lo que tiene al mejor estilo nazis o al mejor estilo de los tiempos de Richard Nixon cuando bombardeaba Haiphong, repito, buscando una negociación, no la rendir a Vietnam, porque Vietnam era irrendible, sino
obligar a Vietnam a que se sentara en una mesa de negociaciones para fines de que Estados Unidos saliera de ahí lo menos dañado posible. Pero al final salió dañado. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, el Banco Central ha informado del comportamiento de la inflación en el mes de septiembre. Y las autoridades del banco están muy contentas, positivas, porque la inflación, según el banco, la variación mensual del índice de precio al consumidor continúa moderándose por segundo mes consecutivo, a registrar 0.29% en el mes de septiembre, luego del 0.21% del mes de agosto. Ambas variaciones por debajo del umbral de 0.33%, consistente con una inflación anualizada en el centro del rango meta de 4 más o menos 1%, es decir, más o menos un 5%, que es lo que espera el banco que en el 2023 pueda dominar la inflación que hay en el país. Dice el banco, el órgano rector de la política monetaria establece que con este resultado la inflación acumulada de enero a septiembre del 2022 se ubicó en 6.01%. Mientras que la inflación interanual medida desde septiembre de 2021 a septiembre de 2022 continúa con su trayectoria descendente al situarse en 8.63% en septiembre, para una reducción de 100 puntos básicos con respecto al pico de 9.64 registrado en abril del presente año. Bueno, dominar la inflación no es fácil. No sé cómo se va a comportar el mundo con estas situaciones que se están presentando, de que se habla de una recesión mundial.
Entonces, cuando se habla de recesión, las palabras son mayores, porque recesión quiere decir que no hay compra, no hay la actividad económica se ralentiza. Y con este asunto del petróleo, el petróleo, yo creo que es la primera vez, tal vez desde el año 1973, que la OPEP anuncia una reducción tan pronunciada de 2 millones diarios de barriles de petróleo. Eso es terrible. Bueno, tal vez en el 73 que hubo un boicot por el asunto de la guerra de Yom Kippur, yo recuerdo. Pero si se reducen 2 millones, eso es, el precio se va a elevar, porque claro, si la recesión aprieta, entonces la demanda será menor y esas grandes economías van a estar más débiles y las pequeñas vamos a estar graves, porque esa es la realidad. Más la nuestra, que es una economía muy dependiente de factores externos, porque vendrían menos remesas, vendrían menos turistas y también las zonas francas exportarían menos. E incluso la inversión extranjera se reduce porque también a quién le van a vender. Es decir, es una situación sumamente peligrosa y que el mundo debe, los economistas y los dirigentes políticos sabrán manejar esas situaciones porque el mundo está muy convulso, no hay duda de ello. Y con este asunto del clima, el cambio climático, no hay duda que también será un factor muy negativo en todo el comportamiento de la raza humana que habita este planeta. Ojalá la providencia divina nos cuide a todos y que el contagio sea el menor posible para nuestros países pequeños como la República Dominicana. Que también se necesitan prudencias en los manejos públicos, porque uno ve las cosas y, óigame, y esto no es fácil. Los gastos y los anuncios, y gastos por allí, gastos. Yo no había visto país como este. Pero ¿y de dónde que el gobierno va a sacar tanto dinero? Tanto dinero, 25 mil millones de pesos para reparaciones de calles y alcantarillas o badenes y aceras y obras menores en Santo Domingo Este. Yo no sé si el gobierno está bien orientado, porque si eso está en presupuesto, esos gastos, no, ¿cómo, de dónde vendrá el dinero, el recurso así tan? Así fueron ahora la zona colonial, también se anuncia, bueno, y el presidente anda como si fuera... Yo creo que el presidente de los Estados Unidos no se atreve a anunciar tantas obras como el presidente Abinader ha estado anunciando. Yo recuerdo haber leído la oposición que tuvo el presidente de los Estados Unidos, que volvió de nuevo a tener un plan como el que planteó el señor Biden hace un tiempecito, de unos cientos, qué sé yo cuántos, mil millones de dólares para obras públicas, mejorar carreteras y caminos y cosas de eso en los Estados Unidos, muchísimas infraestructuras públicas, puentes y cosas así, que están en muy mal estado. Estados Unidos tiene líneas férreas malas, tiene caminos internos y carreteras, es decir, autopistas, grandes autopistas, las tiene con problemas de atrasadas ya, con tecnología atrasada. Y eso no fue fácil para aprobar ese plan ahí en ese Congreso, como está dividido ese Congreso norteamericano. Pero ya eso lo había pasado también. El presidente Eisenhower, que sí fue un desarrollista, un hombre que también venía de la época también de ver a un Franklin Delano Roosevelt, que también inició esas grandes infraestructuras y esas obras grandes como las represas, etcétera, y las grandes carreteras. Después vinieron esas interestatales por parte de Eisenhower y cosas, y eso se vio un programa de verdad. Pero aquí se están anunciando las cosas y hay que ver, repito, las dificultades que dieron esas. O sea, que tenían dudas de dónde que van a salir los recursos, decían los norteamericanos. Oigan bien, ¿qué país? Aquel país que salía de la Segunda Guerra Mundial victorioso,
que le estaba regalando y prestando dinero a Europa, reconstruyendo a Europa. Y para su propio desarrollo había limitaciones. Yo creo que aquí nos estamos excediendo. El presidente, yo no sé si ha medido eso. Yo, si fuera un periodista corresponsal, y el presidente invita a una rueda de prensa, yo le digo, presidente, usted tiene contabilizado no solamente el número de obras, sino el dinero que representan esas obras para el fisco. Usted tiene contabilizado lo que se va a utilizar en eso. Porque es que no hay semana en que el presidente no anuncie planes millonarios. Y eso es 5,000, 10,000, 25,000, 20,000, 15,000, 5,000 allí, 4,000, 3,000 planes. Todo eso es miles, cientos de miles de dólares, de pesos. Pero ¿y de dónde que va a salir el dinero? Y tarjetas y pensiones y obras públicas, que yo me río de obras públicas, porque uno sabe las dificultades que tiene ese ministerio para atender tantas cosas, tantas ofertas que ha hecho el presidente. Una institución, señores, tiene 3 meses reparando el puente Duarte, que hablaron de 60 días para tirar una capa ahí y asfáltica y reparar las juntas que unen esas planchas o placas asfálticas que comprenden el piso del puente. Tienen 3 meses taponado ese sector de los puentes, tanto el Muella, todos los puentes. Esos puentes es al tope, full que están de vehículos a toda hora. Entonces, con la estrechez que se ha generado en ese puente Duarte, esos vehículos van ahí muy lento y eso es un tapón enorme, todos los 4 puentes taponados, que es al límite máximo. Pero no se sabe y probablemente eso tome 4 o 5 meses. Imagínense ustedes, si Obra Pública tiene haciendo a retazos, como yo he dicho, las obras, porque todo el país, ¿cómo le va a hacer frente ahora a 25,000 millones de pesos en la zona este? Pero ¿cómo es posible que pueda hacer una cosa igual? Entonces yo creo que se está como sobredimensionando el gobierno y las instituciones públicas, porque esa institución, Obra Pública, no tiene capacidad para absorber todo ese tren de trabajo, todas esas ofertas, todas esas promesas que ha hecho el presidente, que ojalá se cumplieran. Porque ¿quién va a querer que las cosas no se hagan? Pero es que no se puede hacer todo y tanto en tan breve tiempo. Y entonces se anuncia tanta cosa que al final no se van a poder entregar nada. No se ve el presidente, no se ve cortando cinta, inaugurando. Claro, yo lo he dicho muchas veces aquí, yo vengo de una escuela que cada martes, cada jueves y cada sábado iba pueblos por pueblos inaugurando obras de interés público, obras de todos los tipos. Ahí habían escuelas, ahí habían caminos vecinales, puentes, carreteras, ahí habían centros parroquiales, proyectos de reforma agraria, viviendas para parceleros de reforma agraria, obras de canales de riego, obras de parcelación de esos sistemas de riego, las represas, las calles, las construcciones de viviendas para los pueblos, las diferentes provincias, plantas de tratamiento de aguas negras, alcantarillado pluvial y sanitario. Esas eran obras que se iban entregando, escuelas, hospitales, clínicas rurales, se entregaban escuelas laborales, se entregaban iglesias, qué sé yo, politécnicos. Aquí hace un año que se ofrecieron unos politécnicos
Desde el Ministerio de Educación se anuncian unos politécnicos para darle oportunidad a los jóvenes. ¿Dónde está eso? Nadie sabe. O sea, todas estas cosas, decía yo, pero ¿y si un periódico contabilizara todo esto y le dijera al presidente o al gobierno, presidente Abinader, miren el reclamo, miren no el reclamo, no, la promesa que usted le ha hecho durante 2 años al pueblo dominicano, valga todas las provincias que ha visitado, que prácticamente las ha visitado todas? Óigame, el gobierno queda mal parado, porque es que no va a poder exhibir una cinta cortando una foto, cortándole el presidente, cortando una cinta. Entonces el gobierno sigue en una fiesta de gastos, pensiones, salarios y todo eso, y esa cosa de supérate por allí, y plan social por otro lado, y tantas cosas que uno dice, pero es que es imposible cumplir con ellas. Y nadie detiene ese agitado curso, como decía Rodriguito en aquellos tiempos del suceso. Vamos a hacer una pausa y seguimos con otros temas. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, tengo que confesar que el sábado disfruté de esas reminiscencias del doctor Marino Vinicio Castillo.
cuánta sabiduría, cuántas vivencias del doctor Castillo, leyendo sobre toda esa historia, de esos relatos familiares, y él haciendo ese relato al cardenal López sobre su bisabuelo, don Pancho Rodríguez. Y la verdad que el doctor Castillo es un hombre brillante, de verdad. Cuánta vivencia, repito, pero además, qué clásico el doctor Castillo. Clásico, ¿cómo sería? En el pensamiento, él es un hombre que está muy actual, yo lo he dicho, como los periódicos de actual. Pero ese pensamiento también clásico del doctor, y su forma, y esa forma clásica también, el respeto por el lenguaje y esa prosa de Marino Vinicio Castillo. Qué buenos relatos. Esa reminiscencia de Marino Vinicio Castillo en el periódico El Listín Diario. Excelente trabajo. Invito a los demás que lean esa reminiscencia del doctor Castillo. Tan sobrias también. Eso, o sea, son relatos verdaderamente ¿cómo diríamos? Con toque humano. Esa es mi impresión. Bueno, señores, este caso de Haití, yo no sé cuántas cosas, pero la verdad es que yo no me asombro de lo que dijo el presidente, porque es que yo estoy convencido que el presidente es pro haitiano. Tengo que confesarlo, lo he dicho muchísimas veces aquí. El propio presidente actúa como un pro haitiano, es decir, como un hombre que no quiere resolver la crisis que nos crea Haití aquí. No la crisis de Haití, porque la crisis de Haití es otra cosa, y creo que incluso él ha hecho un enfoque de que ayuden a Haití, bien, porque eso nadie se puede oponer a que ayuden a Haití, e incluso que lo ayuden a organizarse, que lo ayuden a tratar de vivir, que ese pueblo pueda vivir, tal vez con algún orden, y no en medio de este desorden y este caos que vive ese pueblo. Pero nosotros hemos dicho que esa actitud del presidente, primero nombrar un colectivo de prohaitianos jurados, y son decretos firmados por él, a sabiendas de que esa gente son así, y lo dicen en forma tan olímpicamente, como se dice, lo dicen en forma, yo diría que abusiva. El ministro de Economía nos dijo racista a los dominicanos que no queremos que Haití se asiente todo aquí. Y entonces el presidente hizo unas declaraciones que me han dejado todavía más confuso a mí en la frontera. No voy a aceptar asentamientos aquí, pero presidente, que ya están asentados aquí. ¿Qué es lo que van a... ¿Qué más quieren? Si están aquí. Ya están asentados. O esas imágenes que yo he presentado aquí de unas niñas del colegio, yo no sé, Eri, si tú tienes esa imagen o la borraste, de las escolares haitianas ocupando aulas de la escuela dominicana. ¿Y qué significa eso? Eso ya es un asentamiento, eso es gente que está ya asentada. Miren eso. ¿En qué país? ¿Uno cree que eso es África o qué Haití? No, eso es República Dominicana. Ahora díganme si eso en República Dominicana, ¿cómo se le puede llamar a eso? ¿Cómo se le tiene que llamar a esa situación en la República Dominicana, no en Nigeria? Porque eso no es Nigeria, eso es integración, entiendo yo. O eso no es integrar a la sociedad dominicana. Entonces, ¿qué asentamiento es que le van a sugerir? Ya están aquí, presidente. Mírenlos ahí, integrados. ¿Qué ha dicho el presidente de la frontera? Que fue a ver su muro. Pero yo lo he dicho, no es un muro, es una valla. Y el presidente, bueno, toda la queja es que no avanzan.
Ni siquiera en esa valla aduanal, porque es una valla aduanal. Porque es que Haití no protesta, no ha dicho nada, ni la comunidad de los Caucus. Todos estuvieron en crítica severísima al gobierno dominicano, haciéndole saber que ellos no están de acuerdo con esa división física del territorio haitiano y del territorio dominicano. Eso lo sabe uno. Ahora, esa expresión del presidente de que diga el presidente que es necesario un pacto migratorio, pero presidente, ¿un pacto migratorio de qué? ¿Pero de qué que estamos hablando? ¿Pacto para qué? Usted lo que tiene que hacer es cumplir la Constitución de la República. ¿Cuál es lo que dice la Constitución? Que esa gente tiene que estar en su país. Fíjense ya lo que menciona la famosa mesa de unos haitianos residentes en Santo Domingo, que incluso son gente que actúan en contra de los intereses nacionales. Yo vi el caso, por ejemplo, del señor Martelly, un hombre que debe estar descalificado, no califica para, aunque fue presidente de Haití, un mojigato, un elemento además que es inmoral y no tiene ninguna forma decente de vida política ni de vida social, qué sé yo. Un elemento que parece más un tigre que un funcionario. Y ese elemento dice que en Haití no aceptan hijos que hayan nacido aquí de haitianos, que ellos no lo aceptan allá. Ese es un elemento que está insultando nuestra Constitución. Ese elemento hay que suspenderle visa y suspenderle residencia. De nada es residente en Santo Domingo. Y yo no dudo que sea también dominico haitiano, ese señor Martelly. Porque aquí hay tantos sinvergüenzas también que venden el corazón de la República. Pero es un elemento que debe ser suspendida, su residencia si la tiene aquí, y expulsado de este país cuando venga. Aquí no venga el señor Martelly, por freco y por abusador y por insultar la Constitución de la República. Entonces, yo no entiendo este nuevo pacto que plantea el presidente, porque ¿qué es lo que es un pacto migratorio? Otro plan de regularización. Es decir, el censo lo va a pagar el gobierno dominicano, hecho por un enemigo del pueblo dominicano, que es el señor Pavel Isa Contreras. Van a hacer un censo para saber cuántos haitianos tenemos, para hacer entonces el pacto migratorio. ¿Pero y pacto de qué, presidente, que usted tiene que hacer? ¿Con quién es que usted tiene que pactar dejar haitianos aquí? Pero los haitianos que tienen que estar en su país, que su país se llama Haití, no se llama República Dominicana. ¿Y qué es lo que usted tiene que pactar? Uno realmente se tiene que sentir alarmado, porque es que estas cosas yo no entiendo qué es lo que se busca. Por fin, ¿qué es lo que persigue el gobierno dominicano? Dios mío, qué mala suerte tiene este país. Pero el país, vamos a ver, yo creo que hay unas imágenes del propio presidente ahí, haciendo declaraciones en la frontera, junto al ministro de la Defensa. Pero verdaderamente penoso. El presidente fue, e incluso lo que ha tenido un encontronazo con el senador de ahí, de la provincia, que el senador parece que le ha señalado que han hecho malos avalúos de los terrenos que se están utilizando por donde va a pasar la malla o la valla. Y entonces, pues el presidente hizo una acusación directa, cosa que no, eso se ve raro, porque el presidente es prudente y esas cosas, a un funcionario de nivel como un senador de la República, yo creo que es un exceso del presidente haberle dicho eso en forma tan directa, porque pudo haber incluso ni siquiera mencionado al senador y que había gente en la zona que como se dice vulgarmente, enchinchando a los beneficiarios, a los perjudicados, haciéndole que
qué sé yo, provocando su irritación, que se irritaran más con el gobierno y que complicaran más la situación de los avalúos y las entregas de sus propiedades y qué sé yo. Pero había métodos, pero es que el presidente parece que está desbordado, pienso yo. Entonces el presidente habla tanto que yo pienso que no le da tiempo a pensar. Porque que ese boche a ese senador no fue pensado por el presidente. Eso de un pacto tampoco fue pensado, porque ¿pacto con quién? Tiene que pactar inmigrantes aquí. Usted lo que tiene que aplicar la Constitución, presidente, y la ley de migración. Hoy, ¿para qué fue que usted nombró a un señor que se llama Venancio ahí? Fue para que fuera a limpiar la playa de Guivia. Esas cosas, yo no sé para dónde que va este país. Yo insisto, el voto es lo que puede salvar a este país, porque si no, esa integración que yo he estado mencionando ahí, mostrando, se va a convertir en fusión mañana. Bueno, otro que se desbordó en explicaciones que ya salen. Un hombre que hace un año, para ir a dar un pésame a una funeraria, tuvo que entrar por una puerta trasera, porque no se atrevía a darle la cara al público. Señor Danilo Medina, ya está hablando, va a los programas manejados por comunicadores y periodistas, mejor dicho, comunicadores que han sido apañados por sus gobiernos y que le han convertido en apaños y amaños también, porque hay de todo, para conseguir sumas millonarias de atenciones a esos comunicadores. Pero el presidente Medina tiene espacio de primeros asientos. Y ahí, señores, ese caballero, ya envalentonado por el perdón que le ha dado a la transparencia del gobierno del presidente Abinader, ha ido ya en declinamiento. Esa política, esa bandera de lucha ha ido perdiendo, se ha ido destiñendo, sus colores se han ido poniendo pálidos. El blanco está blanco, pero el azul se ha ido poniendo muy pálido, el azul del PRM. Y la transparencia lo que ha hecho es darle calor y nido, como hemos dicho muchas veces nosotros, a esa varonía del PLD, tratando de mantenerla, de que no se le pierda fuerza y entonces la asimile Leonel Fernández. Incluso fíjense cómo se le ofrecieron y las escuelas, 1.500 escuelas facilitadas al PLD, se las facilita el gobierno. Un gobierno que negó esas escuelas para los refugiados del ciclón Fiona. Ustedes saben lo que es. Mucha gente que no pudo refugiarse y prefirió quedarse tal vez en su casa y fue arrasada porque no se abrieron las escuelas para refugiados. Sin embargo, las escuelas las va a utilizar el PLD. Entonces el señor Danilo Medina, señores, se destapó con unas declaraciones verdaderamente penosas que él hizo el gobierno de Juan Bosch. Ustedes están oyendo una cosa similar. Un gobierno que está en estado de acusación total. Que sus hermanos, todo en justicia, esperando condena. Señores, esperando condena, sus hermanos. ¿Quién vio un familiar de Juan Bosch lucrarse de algo del gobierno de Juan Bosch? Y del prestigio de Juan Bosch. ¿Quién vio un familiar? Porque, señor, un familiar distinguido, político, que lleva el apellido de Juan Bosch, se llama Milagro Ortiz Bosch, que tiene mérito propio, porque a Milagro Ortiz Bosch no necesitaba el apellido de Juan Bosch para hacer la política que es, la dirigente política que es doña Milagro Ortiz Bosch, porque hay que estar claro, Milagro Ortiz Bosch tiene su propio desarrollo político, su propia personalidad política, se la ganó en ese partido, en el PRD, porque ni siquiera siguió a su tío en el PLD. Es decir, es el único familiar de Juan Bosch que tiene un nombre muy conocido en la política. ¿Y quién le puede enrostrar a Milagro Ortiz Bosch haberse lucrado de ese apellido de Juan Bosch? Entonces, Danilo Medina, medirse con Juan Bosch es una falta de respeto, no solamente a la figura de Juan Bosch, a la historia.
Increíble. Entonces, quiere ahora venir a excusarse que él perdió una convención y no se fue, y que Leonel Fernández perdió una convención y se largó y dividió ese partido. ¿De quién fue que usted perdió? Usted perdió 76 a 24 de Leonel Fernández en una convención, y entonces, ¿qué usted buscaba? No se fue porque usted, si se iba, ¿quién era que se iba a llevar? Se iba a llevar nada. Se queda. Pero resulta que en el 15 hay que ver todo lo que hizo, todas aquellas trampas, aquellas mañoserías, todo aquel dinero, todo aquella que incluso ministros de su propio gobierno hicieron libros diciendo de ese expolio al Estado, de esa gravedad con que se compraron esas mayorías congresuales. Y bajo ese manto de corrupción, fuerza a que Leonel Fernández no vaya, no le presente candidatura y pasa la reelección, y todavía más quiere comprar más, hacer todavía más delincuencial su paso por el poder, y hace una convención ridícula con un candidato refractario, un candidato verdaderamente desconocido y sin méritos políticos, que no fueran los méritos de haberse levantado una superfortuna en su propio gobierno, como una especie de socia de él, el alter ego de Danilo Medina. Entonces eso solo se lo confronta al líder de ese partido, a Leonel Fernández, como él mismo lo había elevado a esa figura de líder de ese partido. Y entonces quiere justificar una convención y que ese señor se fue porque él perdió. ¿Perdió de quién fue que perdió? Ni siquiera del Estado, perdió de la delincuencia, que es peor. Señores, hay que estar vivo, como se dice, como dice el refrán, hay que estar vivo para ver. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.